Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo destruyeron al Chelsea. Vamos a estar hablando acerca de lo que pasó en las últimas 2 temporadas. La historia de la salida de Roman Abramovich, que calculo que muchos la deben conocer, la llegada de Todd Boehly y evidentemente a partir de allí el cúmulo de decisiones que ha llevado al equipo hoy en día a ser un equipo completamente a la deriva. Pasó de ser un equipo que peleaba en todas las competencias en las cuales estaba, peleaba a nivel internacional, hace no mucho tiempo, recordemos, campeón de Champions, a un equipo que no pasa la mitad de tabla en la Premier, con uno de los fichajes o con uno de los planteles más interesantes que se puede tener. Vamos a analizar un poco toda la situación y lo que ha llevado a que hoy en día se encuentren en una situación tan pero tan delicada. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Históricamente hablando, el Chelsea no es uno de los equipos más grandes de Inglaterra, ni mucho menos. Ni se podía acercar en su momento a competir con los gigantes como Manchester United, Arsenal, Liverpool, entre otros. Sin embargo, su historia cambiaría para siempre a partir del año 2003, cuando hasta en ese momento, desconocido empresario ruso Roman Abramovich decidía adquirir el equipo y hacerse cargo de la gestión deportiva. A partir de ese momento cambiaría para siempre lo que sería el palmarés y toda la historia de un conjunto blue que se convertiría evidentemente en uno de los más galardonados de las últimas 2 décadas. Ha ganado, por ejemplo, 5 Premier League a lo largo de los últimos 19 años, ha ganado también varios títulos de FA Cup, pero evidentemente lo más llamativo es cómo ha también crecido a nivel internacional, logrando nada más y nada menos llegar a 3 finales de Champions y ganando 2 títulos, algo completamente impensado a lo largo de su historia y lo que había logrado justamente hasta ese año 2003 cuando Abramovich lo termina comprando. Pero claro, todo cuento, toda historia que tiene evidentemente un buen momento parece que también tiene un final, y eso ocurrió en el año 2022. Lamentablemente para el Chelsea, por una cuestión completamente ajena al fútbol, que fue el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, en Inglaterra se tomaron distintas decisiones, en el mundo en general se tomaron distintas decisiones respecto a todo lo que provenía de Rusia, en especialmente a los empresarios de Rusia, y Abramovich se vio forzado a tener que deshacerse de todos sus activos, dentro de ellos estaba el Chelsea, si no realmente se corría un riesgo importante de que le paralicen las cuentas, de que no pueda realizar ningún tipo de fichaje, inclusive de sanciones más graves, digamos, para hacerle un bien al club. En ese momento a Abramovich no le quedó otra que terminar vendiéndolo. Finalmente, después de varias negociaciones, muchas ofertas en las cuales había varios interesados, el 25 de mayo del año 2022, el gobierno británico aprobó la adquisición del Chelsea por parte del consorcio liderado por Todd Boehly, por un valor cercano a los 4.250 millones de libras. Una venta histórica y que llevaba a la Premier a un dueño estadounidense, un tipo que evidentemente en los negocios era un capo, que sabía absolutamente todo, que estaba vinculado al mundo del deporte, pero no al fútbol específicamente, sino que estaba vinculado a otro deporte mucho más arraigado en Estados Unidos, como es el béisbol, donde había tenido mucho éxito. A partir de ese momento, con la llegada de Boehly, la realidad es que ilusionaba y mucho por lo que prometía y lo que terminó siendo en cuanto a materia de fichajes. Sobre todo los fanáticos, cuando buscan en cuanto a lo que quieren en cada una de las ventanas, es que se compren jugadores y jugadores por mucho dinero y jugadores que puedan llegar a reforzar el equipo. Y realmente en ese sentido poco se le puede reprochar, que ha tenido la billetera más suelta probablemente de las últimas 2 temporadas. Un Chelsea que se gastó todo lo que se podía gastar en cuanto a los parámetros permitidos. Más de 1.000 millones de euros en distintos fichajes. En cuanto a lo deportivo, realmente el Chelsea atravesaba un buen momento. No quizás el mejor, pero no estaba mal ni mucho menos. Un equipo que en la temporada 2021 había logrado su segunda Champions en la historia, nada más y nada menos, y que en la 21-22, la última con Roman Abramovich al mando, había logrado 2 títulos, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, y había sido subcampeón en la FA Cup, subcampeón en la Copa de la Liga, y había terminado tercero en la Premier, cómodamente en el lote de arriba, clasificando a la próxima edición de la Champions. Claro, uno creía que un equipo que venía bien, que tenía un técnico asentado como Thomas Tuchel y que evidentemente se iban a realizar muchísimos fichajes para seguir mejorando la plantilla, iba a tener un crecimiento exponencial que iba a llevarlo a un nuevo nivel. Uno creía que lo de Abramovich había sido excelente, pero con Boehly podía ser todavía mejor.
Sin embargo, lo que nadie se esperaba es lo que terminó ocurriendo en estas últimas 2 temporadas, donde el Chelsea realmente, y seguramente va a ser el título del video, pareciera que abrieron un manual para destruir un equipo que estaba en lo más alto de la Premier y lo terminaron convirtiendo en uno de los más mediocres. La temporada 22-23 fue un auténtico desastre, a tal punto que llegó a tener 3 técnicos diferentes. Comenzó con Thomas Tuchel, que el 7 de septiembre se terminaría yendo, un poco enemistado con la directiva y algunos problemas también que habían llevado a un técnico que, como les digo, no había tenido malos resultados con el Chelsea ni mucho menos, a tomar la decisión de irse, o mejor dicho, lo fueron. Un equipo que a lo largo de la temporada no tendría ningún gran éxito, terminaría cayendo en los cuartos de final en la Champions, apabullado por el Real Madrid. Terminaría rápidamente eliminado tanto en la FA Cup como en la Copa de la Liga en tercera ronda, pero sobre todo lo más sorprendente fue que en la Premier terminaría en el puesto 12, ni siquiera en mitad de tabla, más cerca si miramos los puntos, de terminar peleando el descenso que terminar peleando el ingreso a las copas. Ni les digo soñar con clasificar a la Champions. El peor ingreso o la peor temporada desde que se había fundado la Premier a comienzo de la década del 90. Y esto evidentemente tuvo sus consecuencias. Como les digo, Tuchel apenas comenzada la temporada se fue. Llegó Graham Potter, por el cual pagaron una fortuna y le armaron un contrato multimillonario después de lo que había sido su muy buena incursión en el Brighton. Apenas duraría un par de meses y en abril lo tuvieron que echar porque ya era insostenible la situación y los pésimos resultados que tenía el equipo, y se tuvo que hacer cargo Frank Lampard, que probablemente, si mal no recuerdo los números, es el peor técnico en la historia del Chelsea. Un equipo que de la mano de Lampard, si bien se sabía que era interino hasta que termine la temporada para poder buscar un técnico definitivo, fue un papelón. Perdió muchos partidos, si no me equivoco, de los 12 que dirigió, perdió 9, solamente ganó 1, y fue realmente la peor temporada del Chelsea por escándalo. Pero claro, lo llamativo es la cantidad de dinero que había gastado y lo que había invertido en ese equipo para que funcione tan mal. Esta 23-24 parecía que iba a ser la temporada que por fin el Chelsea iba a arrancar. Tengamos en cuenta que la anterior era de transición, con todas las salidas de técnico, con el cambio de directiva, de presidencia y evidentemente un proceso de casi 2 décadas. Se creía que la 23-24, sumada a la gran cantidad de refuerzos que después vamos a estar mencionando que se habían sumado, iba a ser una temporada muy buena para el Chelsea, sobre todo porque tenía el beneficio, digamos, de no competir en Europa, por lo cual se podía centrar específicamente en la Premier. Bueno, la realidad es que la temporada está siendo igual de desastrosa que la anterior. Un equipo que llegó a la final de la Copa de la Liga y la perdió lamentablemente. Un equipo que está en cuarto de final de la FA Cup, que todavía está vivo en esa competencia y tiene que jugar contra el Leicester. Pero lo más sorprendente es lo horrendo que ha sido el andar a lo largo de la Premier. Un equipo que marcha en el puesto número 11, prácticamente la misma posición en la cual terminó el anterior, el puesto número 12, pero claro, acá un equipo que está mucho más centrado en esa competencia y que no ha tenido tantos cambios de técnico, porque se decidió al comienzo de la temporada que Mauricio Pochettino, con una muy buena experiencia en Premier, primero en Southampton y sobre todo en Tottenham, pero que venía de un muy mal paso en el Paris Saint-Germain, se haga cargo del equipo. Y la realidad es que Pochettino, más allá de que lo están sosteniendo, está haciendo un papel lamentable en el equipo. No le encuentra la vuelta, cambia constantemente, se pelea con los jugadores y se pelea también con la prensa, y es un técnico que, vamos a ser claros, seguramente si la situación fuese otra, el momento del Chelsea fuese otro, seguramente hace meses que ya no seguiría en el cargo. Pero claro, con lo convulsionado que ha sido, la realidad es que buscar un técnico a esta altura de la temporada parece casi algo utópico. Como mínimo van a comenzar o van a intentar terminar la temporada con Pochettino, y que de esa manera a partir de la próxima yo calculo que sí no va a seguir y van a buscar un nuevo técnico para iniciar un nuevo proyecto, porque está claro que con Pochettino no han logrado ni por asomo lo que se tenía en expectativas cuando lo contrataron. Ahora bien, a modo de resumen, ¿qué es lo que ha llevado al Chelsea a lo largo de estos 2 años a tener un tan mal andar? Y como les digo, de pasar de ser uno de los equipos más competitivos del fútbol inglés, un equipo que competía constantemente en Europa, a ser un desastre que no puede pasar de la mitad de tabla. Bueno, yo creo que acá la cuestión es bastante sencilla de explicar. Si tendríamos que resumirlo, es la pésima gestión deportiva. Un equipo que está completamente a la deriva, como un barco que no tiene un capitán, que Todd Boehly evidentemente se quiere hacer cargo de las decisiones, pero no tiene ni idea de fútbol, y eso a lo largo se termina reflejando, sobre todo en un equipo tan importante y en una liga tan competitiva como la Premier, donde no se puede dar ventaja en esos aspectos. Y ha rotado por muchos directores deportivos que han intentado darle cierto rumbo, pero la realidad es que Boehly sigue siendo el que toma las decisiones y ha hecho un desastre absoluto. Y el reflejo perfecto de lo que ha hecho Boehly y lo mal que evidentemente ha manejado la situación es la política de fichajes. Realmente, si uno observa la cantidad de dinero que se gastó y la cantidad de fichajes que han hecho, cerca de los 1.000 millones de euros, inclusive un poco más,
en 25 jugadores diferentes y ve los jugadores a los cuales se contrató y sobre todo la edad de esos jugadores y los valores por los cuales se pagó, entiende por qué al Chelsea le está yendo mal en este momento. Realmente hay jugadores como por ejemplo Enzo Fernández, 121 millones de euros, Moisés Caicedo, 115 millones de euros, Christopher Nkunku, 60 millones de euros, Romeo Lavia, 62 millones de euros, Mijailo Mudryk, 70 millones que se pueden convertir en casi 100, Wesley Fofana, 82 millones de euros, Marco Kurela, 66 millones de euros. Y así podríamos mencionar muchísimos más, pero creo que estos que he mencionado son los principales y los que más dinero han costado, que son todos jugadores que realmente son jóvenes, son muy buenos prospectos, pero claro, no son realidades absolutas hoy en día. Son jugadores que pueden ser evidentemente parte de un plantel, pero que tiene que estar rodeado de una base sólida de jugadores ya consolidados que puedan evidentemente ir guiándolos para que se terminen de consolidar como grandes proyectos. Realmente parece que la gestión deportiva sea un modo carrera del FIFA, donde compras el jugador más joven, que tiene mayor potencial, mirás el numerito que llega a más potencial y lo pones a jugar en el equipo y crees que va a funcionar. Y evidentemente la realidad es muy diferente. Hoy en día el Chelsea no tiene referentes salvo Thiago Silva, que seguramente se vaya al final de la temporada. El plantel está lleno de jóvenes, de jugadores que, como les digo, tienen muchísima proyección, tienen mucho talento, pero claro, todavía no han llegado a su límite o no han terminado de explotar y son 11 jugadores que, al menos los que están en el campo de juego, sumado también a la gran mayoría que están en el campo, que necesitan una base sólida, que el Chelsea en estos 2 años nunca ha sabido construir. Y esos no son los únicos problemas que hoy en día maneja el Chelsea, por lo cual la crisis no solamente es deportiva, sino institucional en general. Es un equipo que necesita renovar su estadio, que es una problemática que lleva casi 15 años y que no le han encontrado una solución, y que se plantea la posibilidad de que sobre el mismo Stamford Bridge comiencen a remodelarlo, pero lo cual supondría sacarlo de su estadio como mínimo por 6 temporadas, lo cual evidentemente perder tu estadio, tu localidad durante 6 años es un problema importante que habrá que ver cómo lo resuelven. Y sobre todo vinculado al fair play financiero, siguen teniendo muchos problemas, porque tienen contratos y contrataciones muy altas, firmados a muchos años, que fue uno de los modos que encontraron para poder evadir. Por ejemplo, a jugadores firmarle a 8, 7 años, hasta 2030, 2031, en algunos casos los contratos, y evidentemente eso a la larga le terminas pagando, porque hoy en día el Chelsea está casi obligado a empezar a deshacerse de algunos de sus activos para poder acomodar cuentas que al día de hoy no cuadran. Hoy en día, si el fair play financiero cerrara en la temporada, el Chelsea estaría por encima, excediendo el límite de la cantidad de pérdidas que puede tener una temporada o que permite el fútbol inglés, por lo cual realmente en lo deportivo, en lo institucional y hasta en lo económico, el Chelsea hoy en día es un desastre que no parece tener una solución clara de cara a los próximos años, por lo cual podemos llegar a ver inclusive la caída definitiva de un equipo que en las últimas 2 temporadas fue un gigante del fútbol inglés, fue un gigante del fútbol europeo, ganó 2 Champions, nada más y nada menos, y que parece que puede llegar nuevamente a volver al ostracismo. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué creen que va a pasar con el Chelsea? ¿Cuál creen que es el principal problema? ¿Y cuál creen que puede llegar a ser la solución de este equipo? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.